Bueno, chicos, seguimos con los hidrocarburos. Vamos a hacer un ejercicio de cada uno en donde les voy a explicar cómo son estos ejercicios de alquenos y alquinos. Pero antes les quiero mostrar las tablas, que después igual se las voy a subir a la Classroom. Fíjense la tabla. Esta es la tabla de alquenos. Acuérdense que el alqueno es aquel hidrocarburo que los carbonos están unidos por enlaces simples menos dos carbonos que están unidos por un doble enlace. Bien, ¿qué terminación tienen los alquenos al final del nombre de la cadena principal? La terminación eno, como está acá. Fíjense, cuando tenemos un carbono es meteno, dos carbonos de cadena principal eteno, tres carbonos propeno, cuatro carbonos buteno, cinco carbonos penteno, 6 carbonos hexeno, 7 carbonos hepteno, 8 carbonos octeno, 9 carbonos noneno y 10 carbonos deceno. ¿Sí? Bien. Para no hacer lío, primero vamos a hacer un ejercicio de un alqueno y vamos a tener esta tabla al lado. Bueno, acá es cuando yo me doy cuenta que estamos frente a un alqueno. ¿Por qué? Porque los carbonos, además de estar unidos con enlaces simples como en los alcanos, tengo esto nuevo, el doble enlace. Esta presencia de doble enlace me indica que estoy frente a un alqueno. Ahora, nosotros antes en los ejercicios de alcanos lo primero que hacíamos era decir, bueno, la cadena principal ¿cuál es? La que tiene mayor cantidad de átomos de carbono. Acá pasa lo mismo, la cadena principal es la que tiene mayor átomos de carbono, pero hay que tener algo en cuenta, que el doble enlace siempre tiene que estar adentro de la cadena principal. Entonces, ¿cuál es nuestra cadena principal? O es 1, 2, 3, 4, 5 o es 1, 2, 3, 4, 5. Cualquiera de las dos maneras está bien porque tenemos 5 carbonos en la cadena principal. Bien, yo marco esto de cadena principal. Bien, ahora, si nosotros hubiésemos, no me quiero olvidar, esta era la ramificación, lo que quedaba afuera era la ramificación. Si nosotros hubiésemos estado ahora en un ejercicio de alcano, decíamos, bueno, el carbono 1 es el que está más cerca de una ramificación, entonces hubiésemos puesto carbono 1 a este. Pero en los alquenos y en los alquinos es distinto. ¿Por qué? Porque el carbono 1 es el carbono que está más cerca del doble o del triple enlace. Entonces, en el alcano sí, el carbono 1 era el que estaba más cerca de una ramificación. En un alqueno y en un alquino, el carbono 1 es el que está más cerca del doble o triple enlace. Entonces, si yo le pongo carbono 1 acá, voy a estar recién en el tercer carbono con mi doble enlace. Y si yo le pongo carbono 1 acá, en el segundo carbono ya voy a tener el doble enlace. Entonces mi carbono 1 es este, porque es el carbono que está más cerca del doble enlace. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Cómo se llama la cadena principal? Tengo una cadena principal de 5 átomos de carbono. Vengo acá, cadena principal de 5 átomos de carbono, penteno. Entonces voy a anotar acá penteno. Bien, ahora, ¿qué ramificación tengo acá? Acá tengo un metil. Acuérdense que el metil es la ramificación formada por un carbono. Bien, ¿en qué carbono está ese metil? En el carbono 4. Entonces acá, como siempre, voy a poner el nombre de la ramificación y en qué carbono está. Eso no cambia, 4-metil penteno. Es decir, que ahora lo que cambió es la manera en que enumeramos la cadena principal y el nombre de la cadena principal. Y les voy a agregar algo más. Nosotros tenemos que decir, siempre en el nombre, qué carbono es el dueño del doble enlace. El carbono dueño del doble enlace, es decir, al carbono al que le pertenece el doble enlace, siempre es el carbono que está delante del doble enlace. Entonces, si vamos a la cadena principal, ¿cuál es el carbono que está adelante del doble enlace? El carbono 2. Es decir, que el dueño del doble enlace es este carbono.
Entonces acá, en el nombre, eso lo tenemos que poner. ¿Dónde lo ponemos? Siempre adelante del nombre de la cadena principal. Entonces nuestro nombre completo es 4-metil, como hacíamos siempre, porque tenemos un metil en el carbono 4. Nuestra cadena principal, que es de 5 carbonos, pero como tiene un doble enlace es un alqueno y le pongo terminación eno. Y este numerito, que siempre tiene que estar adelante del nombre de la cadena principal, me está diciendo que el carbono número 2 es el dueño del doble enlace. Y lo vuelvo a repetir, el carbono dueño del doble enlace siempre es el carbono que está adelante del doble enlace. Bien, hasta ahí es cómo nombrar, cómo enumerar. Ahora vamos a completar con hidrógenos, que es de la misma manera en que ustedes lo venían haciendo. Carbono 1. ¿A cuántas cosas está unido? ¿A cuántos carbonos está unido? Uno solo. Entonces le faltan 3 uniones, 3 hidrógenos. El carbono 2. ¿A cuántos carbonos está unido? 1 y 2. Pero fíjense, acá hay un doble enlace. Entonces el doble enlace lo cuento cada línea de manera individual. Entonces acá tengo una unión, 2, 3 y me falta uno para llegar a 4. ¿Sí? Es decir, al doble enlace no lo cuento como una unidad. Cada rayita lo cuento como una unión individual. Entonces este carbono está unido a un carbono, 2 y 3. Es decir, que me falta un hidrógeno para llegar a 4. Al carbono 3 le va a pasar lo mismo. ¿A cuántas uniones tiene? 1, 2, 3. Le falta uno, que es 4. El carbono 4, ¿a cuántos carbonos está unido? 1, 2, 3. Le falta 1. El carbono 5, ¿a cuántos carbonos está unido? A uno solo. Le faltan 3. Y el carbono del metil, ¿a cuántos carbonos está unido? A uno solo, o sea que le faltan 3. Y ahí quedaría nuestro ejercicio completo de alqueno.